Mis padres me cobraban renta mientras mis hermanos vivían gratis, así que decidí apartarlos de mi vida. Cuando cumplí 18 años, mis padres empezaron a cobrarme $600 al mes por vivir en casa, supuestamente para enseñarme sobre responsabilidad y el mundo real. Yo todavía estaba en la prepa, trabajando medio tiempo en una tienda de abarrotes y apenas ganando el salario mínimo. Ellos insistieron en que pagara cada primero del mes. Apenas me quedaba algo tras pagarles, pero pensé que era parte de ser adulto. Pagué hasta terminar la prepa. Luego noté algo raro. Mi hermano Jason cumplió 18 6 meses después que yo y no le cobraron. Mis padres decían que debía enfocarse en su música y no necesitaba el estrés. Pasaba el día jugando videojuegos y tocaba la guitarra apenas 20 minutos. Para su cumpleaños, le compraron un amplificador de $2,000. Mi hermana Ashley cumplió 18 un año después y tampoco le cobraron. Estaba muy ocupada con su carrera de influencer. Tenía 400 seguidores en TikTok y publicaba una vez por semana. Mis padres le compraron un aro de luz y un teléfono nuevo. Mientras tanto, yo trabajaba tiempo completo después de graduarme. Iba al colegio comunitario por la noche y seguía pagando $600 al mes. Cuando pregunté por qué solo yo pagaba, mi mamá dijo que yo era el responsable que podía con eso. Mis hermanos necesitaban apoyo para seguir sus sueños. Seguí pagando mientras Jason apenas tocaba en una noche de micrófono abierto y Ashley llegó a 500 seguidores a pesar de las fotos profesionales que le pagaban. Luego mis padres subieron mi renta a $800 porque, según ellos, los costos subían y yo ya tenía trabajo de tiempo completo. Jason nunca había trabajado y Ashley solo lo hacía un turno por semana para aprovechar el descuento de empleado, pero yo era el que pagaba más. El golpe real llegó cuando oí a mis padres hablar de sus finanzas. Estaban poniendo mi renta directamente en las cuentas de ahorro de Jason y Ashley. Mi dinero estaba financiando su futuro mientras yo no ahorraba nada. Lo llamaban fondos educativos, aunque ninguno estudiaba. Jason dejó el colegio comunitario tras un semestre y Ashley ni aplicó. Yo tomaba clases nocturnas y pagaba mi matrícula. Cuando los enfrenté, dijeron que Jason y Ashley no eran tan capaces como yo y necesitaban más apoyo financiero, que yo era lo suficientemente listo para salir adelante solo. Me enteré de que decían a todos que yo vivía sin pagar renta y que me aprovechaba de ellos. Se mostraban como santos apoyando a su hijo adulto, mientras en realidad yo pagaba $800 al mes. Mi familia extendida pensaba que yo era un bueno para nada. En las cenas familiares, mi tía hacía comentarios sobre que debía madurar y mantenerme por mí mismo, y mis padres nunca la corregían. Así que decidí jugar su juego. Les dije que tenían razón, que necesitaba más responsabilidad, y les pedí un contrato de arrendamiento formal para construir mi historial de renta. Creyeron que era un buen paso hacia la adultez y redactaron un contrato con términos y condiciones oficiales. Estaban orgullosos de enseñarme sobre contratos e incluso tomaron una foto conmigo firmándolo para presumir de su paternidad responsable. Lo que no notaron es que en nuestro estado, tener un contrato de arrendamiento otorga derechos como inquilino y acababan de violar como 15 de ellos. No me avisaron adecuadamente del aumento de renta, no había sistema de recibos, ni acuerdos de mantenimiento, ni documentación del depósito de seguridad. Entraban a mi cuarto sin aviso, usaban mi baño cuando el suyo estaba ocupado y tomaban mi comida sin permiso. Todo eran violaciones. Empecé a documentar cada vez que mi mamá tomaba algo de mi cuarto sin preguntar, cuando mi papá usaba mi laptop sin permiso o cuando les daban dinero a Jason o Ashley mientras a mí me pedían más. El contrato decía, disfrute tranquilo de las instalaciones, pero era difícil disfrutar cuando Jason practicaba mal su guitarra a medianoche justo encima de mi cuarto. El contrato decía acceso a las áreas comunes, complicado cuando Ashley esparcía su equipo de fotografía por toda la sala cada día. Les envié quejas formales por escrito sobre cada violación. Al principio se rieron, pensaron que exageraba. Luego dejé de pagar renta. Les dije que la retenía por las violaciones del contrato no resueltas, lo cual era mi derecho legal como inquilino. Perdieron la cabeza y exigieron el dinero. Ofrecí pagar si corregían las violaciones. Dijeron que no tenían que arreglar nada en su casa. Bien, entonces yo no tenía que pagar. Intentaron echarme, pero les mostré el contrato. Tendrían que desalojarme formalmente, lo cual tomaría meses. Tendrían que ir a la corte y explicar por qué desalojaban a un hijo mientras los otros dos vivían gratis, y admitir que habían mentido sobre que yo vivía gratis. Los registros de la corte serían públicos. Todos lo sabrían. Mi mamá se puso nerviosa y ofreció reducir mi renta otra vez a $600. Yo hice una contraoferta de 0, igual que mis hermanos. La cara de mi papá se puso roja y empezó a gritar que era irrespetuoso e ingrato después de todo lo que habían hecho por mí. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Mi mamá
mamá intervino diciendo que me habían dado un techo y que así les pagaba, amenazando con acciones legales como si fuera un extraño. Se llevó la mano al pecho como si la hubiera lastimado. Me mantuve calmado aunque mi corazón latía con fuerza. Expliqué que no amenazaba, solo pedía el mismo trato que Jason y Ashley, $0 al mes. La cara de mi papá se puso más roja aún y salió furioso de la habitación. Mi mamá me miró por un segundo como queriendo decir algo más, luego lo siguió. Me quedé solo en la cocina sosteniendo mi documentación de cada violación del contrato. Los papeles eran pesados en mis manos. Podía escuchar la puerta de su habitación cerrarse de golpe arriba. Esa noche me acosté tratando de enfocarme en mi tarea, pero no podía dejar de oír a mis padres discutiendo en su cuarto. Las paredes de la casa eran tan delgadas que podía entender casi todo lo que decían. Escuché primero a mi mamá diciendo que deberían dejarme quedarme sin pagar renta para evitar problemas. Mi papá, muy molesto, respondió que eso solo recompensaría mi mal comportamiento, que tenía que aprender respeto. Mi mamá dijo algo que no alcancé a oír, y luego mi papá mencionó que no debían dejarse manipular por su propia hija. La discusión duró más de 1 hora. Abandoné la tarea y me quedé simplemente escuchando. Eventualmente sus voces bajaron y noté que encendieron la televisión. Al día siguiente bajé a desayunar y el ambiente en la cocina estaba tenso. Mis padres ya estaban en la mesa comiendo cereal sin decir palabra. Jason entró rascándose la cabeza y preguntó qué pasaba porque había escuchado gritos anoche. Me serví un café y le conté toda la situación mientras mis padres permanecían en silencio. Le expliqué sobre la renta que he estado pagando durante años, las violaciones del contrato de arrendamiento y las cuentas de ahorro que se financiaron con mi dinero. Jason se rió y dijo que estaba siendo dramático por unos cuantos cientos de dólares al mes. Agarró un tazón del gabinete y mencionó que todos pagan renta cuando son adultos. Le recordé que él no pagaba renta. Se encogió de hombros y comentó que era diferente porque estaba concentrado en su música. Le pregunté cuándo fue la última vez que practicó. No me respondió. Ashley bajó en pijama con su teléfono en la mano. Evidentemente había escuchado parte de la conversación porque me acusó de ser egoísta y de hacer todo sobre mí, cuando ellos solo intentaban perseguir sus sueños, usando ese tono quejumbroso para ganar simpatía. Le dije directamente que mi dinero de la renta estaba financiando literalmente esos sueños y le conté sobre las cuentas de ahorro. Se quedó con la boca abierta pero no dijo nada. Miró a mis padres esperando que lo negaran, pero mi mamá estaba fija en su tazón de cereal. Mi papá se levantó y puso los platos en el fregadero haciendo mucho ruido. Ashley se sentó sin servirse comida, con el rostro pálido. Esa noche, mis padres me llamaron a la sala. Estaban sentados juntos en el sofá con expresiones serias. Mi papá aclaró su garganta y dijo que lo habían discutido y querían hacerme una contraoferta. Bajarían mi renta a $400 al mes como compromiso. Mi mamá asintió diciendo que eso era más que justo. Me senté frente a ellos y declaré que el compromiso era $0, igual que mis hermanos. Mi papá intentó interrumpir, pero continué hablando. Dije que podíamos dejar que un juez decidiera qué era justo si preferían esa opción. Saqué mi teléfono y les mostré las fotos del contrato de arrendamiento que escribieron, mis registros de pago y cada violación documentada. La cara de mi mamá se puso pálida. Mi papá se levantó furioso y dijo que me echaría de inmediato, aunque le temblaba la voz al decirlo. Me quedé tranquilo y le recordé que eso era ilegal sin un proceso de desalojo adecuado. Le expliqué que tendría que presentar documentos en la corte, esperar una fecha de audiencia y explicar a un juez por qué desalojaba a un hijo mientras otros 2 vivían allí gratis. Vi el miedo en los ojos de mi mamá al darse cuenta de que realmente conocía mis derechos. Ella tomó el brazo de mi papá y lo hizo sentarse de nuevo. Respiraba con dificultad, como si hubiera estado corriendo. Nadie dijo nada por un buen rato. Luego mis padres salieron de la habitación sin decir una palabra más. Al día siguiente en el trabajo debo haber parecido estresado porque mi compañera Katie se acercó durante nuestro descanso matutino y me preguntó si estaba bien. Al principio dudé, pero luego le conté toda la situación durante el almuerzo en la sala de descanso, sobre la renta mientras mis hermanos no pagaban nada, las cuentas de ahorro y las violaciones del contrato de arrendamiento. Los ojos de Katie se agrandaron y repetía que no podía creer que unos padres hicieran eso. Dijo que los suyos tenían sus problemas, pero al menos trataban a todos sus hijos igual. Me preguntó si tenía otro lugar donde quedarme. Le dije que me quedaría porque legalmente no podían echarme. Katie sacó su teléfono y comenzó a enviar mensajes. Me dijo que su esposo Barry trabajaba en administración de propiedades y sabía todo sobre derechos de inquilinos. Insistió en que hablara con él porque había ayudado a personas en situaciones similares antes, y me comentó que Barry había visto a propietarios intentar todo tipo de maniobras ilegales y siempre sabía cómo manejarlas. No estaba seguro de querer involucrar a más personas, pero Katie no aceptaría un no por respuesta. Tras un minuto de mensajes con Barry, me dijo que quería reunirse conmigo,
que podía revisar mi contrato y documentación. Acepté porque en ese momento necesitaba toda la ayuda posible. Ese fin de semana me reuní con Barry en una cafetería cerca de mi trabajo. Era un tipo alto, de unos 40 años, con gafas y una sonrisa amigable. Katie ya le había mostrado algunos detalles, así que conocía lo básico. Llevé mi carpeta con el contrato y toda mi documentación. Barry extendió todo sobre la mesa y comenzó a leer detenidamente, tomando notas en un bloc de papel. Después de unos 20 minutos, levantó la vista y señaló que mis padres habían violado múltiples derechos de inquilino. Señaló partes específicas del contrato que escribieron y explicó cada violación. No hubo aviso adecuado para el aumento de renta de $600 a $800. No había sistema de recibos para mis pagos, ni documentación del depósito de seguridad, aunque el contrato mencionaba uno. Revisó mis fotos de las veces que habían entrado a mi habitación sin aviso. Barry confirmó que tenía una posición legal fuerte si esto llegaba a los tribunales. Dijo que la mayoría de los jueces no ven con buenos ojos a los padres que explotan financieramente a sus hijos adultos, y explicó que el contrato que mis padres escribieron en realidad me daba más protecciones de las que se dieron cuenta. Comentó que estaba haciendo lo correcto al documentar todo y mantenerme firme. Me dio el nombre de un abogado de derechos de inquilinos que conocía y que a veces hacía consultas gratuitas. Dijo que si mis padres seguían presionando, debería contactarlo. Me sentí aliviado de tener a alguien que confirmara que no estaba loco por luchar por esto. Barry dijo que estaría encantado de testificar como testigo experto si llegaba a ser necesario. Me dijo que siguiera documentando todo y que no dejara que mis padres me presionaran para pagar o irme. Hablamos una hora más sobre mis opciones y respondió todas mis preguntas. Cuando salí de la cafetería, me sentí más seguro que en días. Barry escribió el nombre y número del abogado en una servilleta. Crystal Winters. Dijo que ella trabajaba con jóvenes enfrentando problemas con arrendadores familiares y que a veces tomaba casos gratis si veía que alguien estaba siendo aprovechado. Le agradecí y guardé la servilleta en mi cartera. Al llegar a casa esa noche, fui directo a mi cuarto y saqué la servilleta. Me quedé mirando el número un rato antes de llamar. Una recepcionista contestó y le expliqué mi situación lo más brevemente que pude. Me puso en espera unos minutos. Cuando regresó, me dijo que Crystal tenía un espacio el jueves por la tarde si podía ir. Acepté de inmediato, aunque tendría que salir temprano del trabajo. Los siguientes días pasaron lentos. Llevaba mi carpeta de documentación en mi mochila a donde fuera. Mis padres intentaron hablar conmigo varias veces, pero mantenía las conversaciones cortas. Mi mamá preguntó si podíamos sentarnos a discutir las cosas como adultos. Le dije que lo haríamos después de que hablara con mi abogado. Su rostro se puso pálido cuando mencioné esa palabra. El martes por la noche, estaba en mi cuarto estudiando cuando escuché un golpe en la puerta. Antes de que pudiera responder, mi mamá la abrió. Estaba llorando y se sentó en el borde de mi cama sin preguntar, llorando aún más fuerte. Me dijo que estaba destruyendo a la familia por dinero. Me preguntó por qué no podía ser responsable como siempre había sido. Dijo que Jason y Ashley me admiraban y que ahora estaba dando un mal ejemplo al involucrar abogados. Cerré mi libro de texto y la miré. Le pregunté directamente por qué ser responsable significaba ser tratado peor que mis hermanos. Se secó los ojos y dijo que no se trataba de tratarme peor. Dijo que Jason y Ashley solo necesitaban más ayuda que yo. Le pregunté por qué necesitaban más ayuda. No pudo darme una respuesta concreta, solo repetía que necesitaban apoyo para encontrar su camino. Le señalé que yo también estaba encontrando mi camino, pero tenía que pagarlo yo mismo, además de darles dinero cada mes. Se levantó y dijo que estaba siendo difícil a propósito. Salió de mi cuarto y la escuché llorar en el pasillo. Llegó el jueves y salí del trabajo a las 2 para llegar a mi cita de las 3. La oficina de Crystal estaba en un pequeño edificio en el centro. La sala de espera tenía sillas descombinadas y revistas del año pasado. La recepcionista me sonrió y dijo que Crystal estaría lista en unos minutos. Me senté con mi carpeta en el regazo. Una mujer salió de la oficina de atrás. Tendría unos 40 años, con cabello oscuro recogido y gafas. Se acercó directamente a mí y extendió su mano. Crystal Winters. Tenía un apretón de manos firme y contacto visual directo. Me llevó a su oficina, que tenía un gran escritorio cubierto de archivos y papeles. Limpió un espacio y me indicó que me sentara. Abrí mi carpeta y comencé a explicar todo. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo. Cuando terminé, se recostó en su silla y comentó que había visto casos como el mío antes. Dijo que los padres explotaban financieramente a sus hijos adultos todo el tiempo y se convencían de que era por el bien de los hijos. Explicó que el contrato de arrendamiento que mis padres redactaron en realidad me daba una fuerte protección legal. Me pidió si podía quedarse con mi documentación
documentación para hacer copias y acepté. Crystal llamó a su asistente legal. Entró un chico llamado Luke con una cámara, más joven que Crystal, tal vez de unos 20 y tantos años. Empezó a tomar fotos de cada página de mi carpeta, el contrato de arrendamiento, mis registros de pago, las quejas escritas que había enviado a mis padres sobre las violaciones del contrato. Trabajó metódicamente y no se le escapó nada. Crystal explicó que necesitaban todo documentado adecuadamente en caso de que esto llegara a los tribunales. Comentó que los jueces tomaban estos casos en serio cuando había pruebas claras de explotación. Luke terminó de tomar fotos y me devolvió los originales. Crystal dijo que redactaría una carta para mis padres explicando sus violaciones y mis derechos. La carta diría que reanudaría el pago del alquiler una vez que solucionaran todas las violaciones y me dieran las mismas condiciones que a mis hermanos, $0 al mes. Sentí un alivio recorrerme. Tener a una profesional de mi lado hizo que todo se sintiera más real y menos como si solo estuviera siendo dramático. Crystal dijo que tendría la carta lista para el lunes y la enviaría certificada. Así mis padres tendrían que firmar por ella. Me advirtió que no me sorprendiera si reaccionaban mal y que documentara cualquier amenaza o acoso. Le agradecí y ella dijo que no me preocupara por el pago ahora. Encontraría una solución porque odiaba ver a los padres aprovecharse de sus hijos. Salí de su oficina sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses. La carta llegó a la casa de mis padres el miércoles. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era mi papá. Dejé que se fuera al buzón de voz. Llamó 3 veces más, luego llamó mi mamá. No contesté. Durante mi descanso para el almuerzo, escuché los mensajes de voz. Mi papá estaba gritando sobre cómo involucré abogados en asuntos familiares, diciendo que estaba destruyendo nuestra relación por unos cientos de dólares. El mensaje de mi mamá era ella llorando, diciendo que estaba arruinando todo. Cuando llegué a casa esa noche, mi papá estaba esperando en la sala. Comenzó a gritar en cuanto entré, preguntando cómo me atrevía a traer abogados a esto, cómo me atrevía a amenazarlos en su propia casa. Mi mamá estaba en el sofá llorando. Me mantuve calmado y dije que no estaba amenazando a nadie, solo estaba pidiendo el mismo trato que recibían Jason y Ashley. La cara de mi papá se puso roja. Dijo que si quería jugar a los juegos legales, entonces tal vez Jason y Ashley deberían empezar a pagar renta también. Gritó para que bajaran. Jason bajó primero, luciendo confundido. Ashley lo siguió un minuto después. Mi papá les dijo que a partir del próximo mes ambos pagarían $300 de renta. La boca de Jason se abrió y dijo que no podía permitírselo. Mi papá preguntó por qué no. Jason balbuceó que no tenía trabajo. Mi papá dijo que ese era exactamente el punto, que si yo no tenía que pagar, entonces nadie tendría un paseo gratis. Ashley comenzó a llorar y dijo que estaba construyendo su carrera y no podía pagar la renta. Mi papá dijo que mejor lo resolviera entonces. Jason me miró como si esto fuera mi culpa. Solo lo miré de vuelta. Esta era la primera vez que tenía que pensar en el dinero y se notaba en su cara. Le preguntó a mi papá si hablaba en serio y mi papá respondió que completamente en serio. Todos pagan o nadie paga. Mi mamá seguía llorando en el sofá. Jason subió sin decir nada más y Ashley lo siguió. Al día siguiente, Ashley publicó algo en TikTok. No lo vi al principio, pero Katie me lo mostró en el trabajo. Era Ashley en su cuarto, con una cara triste y un texto sobre parientes tóxicos que causan drama. De fondo sonaba un audio sobre ser incomprendido. El video tenía unas 30 vistas. Katie puso los ojos en blanco y comentó que mi hermana era ridícula. Esa noche, mi mamá compartió el video en Facebook con un largo mensaje sobre lo difícil que es cuando tus hijos se vuelven en tu contra. No dio detalles, solo habló vagamente de luchas familiares y de mantenerse fuerte. Leí los comentarios. Mi tía escribió que algunos hijos no valoran los sacrificios de sus padres. Otros familiares coincidieron. Nadie sabía lo que realmente pasaba. Todos creían que yo era el problema por las mentiras de mis padres. El sábado en la mañana, mi tía me llamó directamente. Casi no contesté, pero ya estaba cansado de esconderme. Comenzó a decir que estaba siendo egoísta y destrozando a la familia. La interrumpí y le pregunté si sabía que yo pagaba $800 de renta cada mes. Se quedó callada. Le conté toda la historia, cómo había estado pagando desde los 18 años, cómo Jason y Ashley nunca pagaron nada, cómo mis padres usaban mi dinero para cuentas de ahorro de mis hermanos y cómo le decían a todos que vivía gratis. Mi tía no dijo nada por un buen rato. Luego comentó que no tenía idea. Dijo que mis padres siempre la hacían pensar que yo era el que se aprovechaba. Se disculpó por juzgarme sin saber la verdad y reconoció que el favoritismo no era justo. Me agradeció por contarle y dijo que llamaría a mis padres para escuchar su versión, pero que me creía. Después de colgar, sentí que alguien en mi familia por fin comprendía por lo que estaba pasando. En menos de una hora, mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes de familiares con los que apenas hablaba. Mi tío quería saber si era cierto que pagaba renta. Mi prima preguntó por qué mis padres nunca lo mencionaron. Incluso mi abuela llamó para preguntar qué estaba pasando. Respondí a cada uno con
los hechos básicos. $800 al mes desde que cumplí 18 años. Jason y Ashley no pagaban nada. Mi renta iba a cuentas de ahorro para ellos, y mis padres le decían a todos que vivía gratis. Las respuestas llegaron rápido. Mi tío dijo que eso no estaba bien. Mi prima comentó que siempre se preguntó por qué mis padres actuaban como si yo fuera flojo cuando trabajaba a tiempo completo. Mi abuela dijo que necesitaba hablar con mi mamá sobre esto. Para la hora de la cena, mi teléfono no dejaba de sonar. Los teléfonos de mis padres debían estar peor porque podía escuchar a mi mamá en la cocina hablando cada vez más fuerte con cada llamada, diciendo que era un asunto privado y que la gente debía mantenerse al margen. En un momento, mi papá le quitó el teléfono y le dijo a quien estuviera llamando que yo los estaba haciendo quedar mal a propósito. Me quedé en mi cuarto con la puerta cerrada y dejé que ellos lidiaran con el lío que habían creado al mentir. A la mañana siguiente mi mamá tocó mi puerta. Se veía cansada y sus ojos estaban rojos. Dijo que mi papá quería ofrecerme una solución para arreglar todo. La seguí a la cocina donde mi papá estaba sentado en la mesa con una calculadora y unos papeles. Dijo que me reembolsarían 6 meses de renta para demostrar buena fe. Eso eran $4,800. A cambio, dejaría de hablar con los parientes sobre las finanzas familiares. Tomé una foto de los papeles con mi teléfono y les dije que lo pensaría. Luego le envié la foto a Crystal. Me llamó en 20 minutos. Su voz era aguda cuando me dijo que no aceptara nada sin obtener documentación legal adecuada. Mencionó que la oferta era un intento de controlar la narrativa y callarme, y preguntó si había condiciones adjuntas. Le leí los papeles y ella expresó disgusto. Dijo que estaban tratando de comprar mi silencio sin admitir errores. Me aconsejó rechazarlo y dejar que ella manejara las negociaciones. 2 días después, llegó un correo electrónico de mi papá con un documento adjunto. Lo abrí y empecé a leer. Ofrecían reembolsar los $4,800, pero tendría que acordar pagar $300 mensuales en adelante y firmar algo que me impedía discutir asuntos financieros familiares con nadie fuera de la familia inmediata. Había todo un párrafo sobre proteger la privacidad familiar y mantener límites respetuosos. Se lo reenvié a Crystal sin responder a mis padres. Me llamó esa noche, molesta, diciendo que mis padres intentaban controlarme mientras fingían comprometerse. Preguntó si quería que respondiera. Dije que sí. Me dijo que les enviaría una carta con sus términos y que podían aceptarlos o vernos en el tribunal de vivienda. La carta de Crystal llegó a la casa de mis padres 3 días después. Estaba en el trabajo cuando mi papá llamó gritando por el teléfono. Dijo que mi abogada los estaba amenazando y haciendo demandas irrazonables. Pregunté qué demandas. Dijo que Crystal quería un reembolso completo de 1 año y 0 renta en adelante. Le dije que eso parecía justo, ya que eso es lo que Jason y Ashley obtuvieron. Dijo que estaba siendo ridículo y colgó. Esa noche, en la cena, mis padres no me hablaron en absoluto. Jason preguntó qué estaba pasando y mi mamá le dijo que era entre ellos y yo. Ashley seguía en su teléfono ignorando todo. El silencio se sentía pesado, pero no intenté llenarlo. Pasaron 4 días sin que mis padres me hablaran, excepto cuando era absolutamente necesario. Luego mi papá apareció en mi trabajo durante mi turno de la tarde. Estaba acomodando estantes cuando lo vi caminar hacia mí. Empezó a hablar antes de llegar. Dijo que necesitábamos hablar de esto como adultos. Le dije que Crystal estaba manejando todo y que toda comunicación debía ser a través de ella. Alzó la voz y dijo que yo era su hija y tenía derecho a hablar conmigo. Otros clientes empezaron a mirar. Mi gerente salió de la oficina trasera. Mi papá seguía hablando sobre cómo estaba destruyendo a la familia por dinero. Mi gerente se interpuso entre nosotros y le pidió a mi papá que se fuera. Mi papá me miró como si lo hubiera traicionado. Luego se dio la vuelta y se fue. Mi gerente me preguntó si estaba bien. Asentí, pero mis manos temblaban. Me dijo que tomara mi descanso temprano. Esa noche, Katie me llamó. Dijo que Barry quería saber si necesitaba un lugar para quedarme. Comentó que su habitación de invitados estaba disponible si las cosas empeoraban en casa. Sentí que algo se liberaba en mi pecho que no sabía que estaba tenso. Tener un lugar a donde ir hacía que todo se sintiera menos aterrador. Le di las gracias y le dije que le avisaría. Me comentó que su oferta estaba disponible en cualquier momento. Luego de colgar, me quedé sentada en mi cama viendo mi cuarto. Saber que podía irme si lo necesitaba hacía que quedarme se sintiera como una elección, no una trampa. Crystal había puesto un plazo de 1 semana después de su carta. En el día 5, mi mamá entró a mi cuarto y me dijo que habían hablado con su abogado. Me comentó que pelear esto en la corte sería costoso y vergonzoso para todos. Me preguntó qué necesitaría para dejar el asunto. Le respondí que los términos de Crystal eran justos: 0 renta como mis hermanos y un reembolso completo del año pasado. La cara de mi mamá se tensó. Dijo que eso eran $9,600. Le contesté que eso era lo que les había pagado. Se fue sin decir más. El día 6 pasó sin noticias.
En el día 7, mi papá tocó mi puerta en la mañana antes de irme al trabajo. Dijo que aceptarían los términos de Crystal. Su voz sonaba apagada. Comentó que reembolsarían el año completo y que podría vivir sin pagar renta de ahí en adelante, igual que Jason y Ashley. Le pregunté si lo pondrían por escrito. Me dijo que su abogado estaba redactando el acuerdo. Le pedí que se lo enviara a Crystal. Asintió y se fue. Me preparé para ir al trabajo sintiéndome extraña. Había ganado, pero no se sentía como una victoria. Parecía que algo en mi familia se había roto y no se repararía. 4 días después, llegó el cheque de reembolso. $9,600 a mi nombre. Lo miré un buen rato antes de llevarlo a un banco diferente al de mis padres. Abrí una cuenta de ahorros y deposité toda la cantidad. La cajera sonrió y me felicitó por empezar a ahorrar. Le di las gracias y tomé mi recibo. Al salir hacia mi coche, miré el saldo en el papel. Todo ese dinero que les había pagado ahora estaba en una cuenta a mi nombre. Se sentía real de una manera que antes no. Había hecho bien en luchar por un trato justo. El dinero lo demostraba. La atmósfera en casa cambió por completo después de eso. Mis padres dejaron de intentar hablar conmigo de cualquier cosa más allá de lo básico del hogar. Jason me evitaba por completo y pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto. Ashley pasaba junto a mí como si no estuviera. Las cenas familiares ocurrían en total silencio. Cada quien comía rápido y se levantaba de la mesa. Mi mamá intentó iniciar una conversación un par de veces, pero se apagaba rápidamente cuando nadie más participaba. Yo comía mi comida y regresaba a mi cuarto. La casa se sentía fría de una manera que no tenía nada que ver con la temperatura. A la mañana siguiente, mi mamá tocó a mi puerta temprano. Entró sin esperar respuesta y se sentó al borde de mi cama. Empezó a hablar sobre los gastos del hogar y cómo realmente necesitaban mi dinero de la renta para que las cosas funcionaran. Me senté y la miré. Le hice ver que ella y papá habían estado poniendo mi renta en cuentas de ahorro para Jason y Ashley. Si lo necesitaban para los gastos del hogar, ¿por qué estaba en cuentas para mis hermanos? Abrió la boca y la cerró de nuevo. Su cara se puso roja y se levantó rápidamente. Salió de mi cuarto sin decir más. Pasaron 2 semanas sin que nadie hablara mucho. Luego, una noche en la cena, mi papá aclaró su garganta e hizo un anuncio. A partir del próximo mes, Jason y Ashley pagarían cada uno $300 de renta. Jason dejó caer el tenedor que tintineó contra el plato. Empezó a decir que no era justo y que no podía pagarlo. Mi papá levantó la mano y le dijo a Jason que dejara de hablar. Dijo que si yo no tenía que pagar, entonces nadie más tendría un pase gratis. Ashley abrió la boca, pero no dijo nada. Seguí comiendo sin mirar a nadie. Jason empujó su silla y subió a su cuarto pisando fuerte. Ashley lo siguió 1 minuto después. Mis padres se quedaron en silencio y terminé mi cena solo con ellos. La semana siguiente, Jason de repente estaba muy ocupado. Imprimió su currículum y comenzó a solicitar trabajos en línea. Fue al centro comercial y dejó solicitudes en cada tienda. En 5 días, tenía una entrevista en una tienda de música en el centro. 2 días después, llegó a casa y nos dijo a todos que consiguió el trabajo. Trabajaría 4 días a la semana ayudando a los clientes y organizando el inventario. Mi papá asintió y dijo que eso era bueno. Jason me miró al otro lado de la mesa, pero yo solo seguí comiendo. Era curioso lo rápido que podía encontrar trabajo cuando realmente lo necesitaba. Había pasado 2 años diciendo que nadie estaba contratando y que necesitaba enfocarse en su música. Resultó que siempre había trabajos disponibles. Ashley intentó un enfoque diferente. Dejó de ir completamente a su trabajo en la boutique y les dijo a mis padres que no podía pagar la renta mientras construía su carrera de influencer. Necesitaba dedicar todo su tiempo a la creación de contenido si quería hacer crecer su audiencia. Mi mamá miró a mi papá y él negó con la cabeza. Le dijo a Ashley que tenía 2 opciones: pagar los $300 al mes o encontrar otro lugar donde vivir. Los ojos de Ashley se abrieron y comenzó a llorar, diciendo que estaban arruinando sus sueños y siendo injustos. Mi papá no cambió su expresión. Le dijo que tenía hasta el fin de semana para decidir. Ashley subió corriendo y escuché cómo azotó su puerta. Al día siguiente estaba en su laptop solicitando trabajos. La contrataron en una cafetería cerca del centro comercial en 3 días. Vivir en casa se sentía mal, aunque ya no pagaba renta. El aire se sentía pesado y nadie se miraba durante las comidas. Empecé a pensar en conseguir mi propio lugar. Le mandé un mensaje a Barry y le pregunté si podía ayudarme a entender qué podía pagar y qué buscar en un contrato de arrendamiento. Me respondió de inmediato y dijo que pasara por su oficina ese fin de semana. El sábado por la mañana conduje hasta la empresa de administración de propiedades donde trabajaba. Tenía un escritorio grande cubierto de carpetas
carpetas y una computadora con 2 monitores. Me acercó una silla y pasamos 1 hora revisando mis finanzas. Me mostró cómo calcular qué porcentaje de mis ingresos debería destinar a la renta. Me explicó sobre los depósitos de seguridad y los costos de servicios. Buscó listados de apartamentos en mi área y me mostró qué buscar en los términos del contrato. Al final, tenía una lista de 5 lugares para ver y sentía que realmente entendía lo que estaba haciendo. En el colegio comunitario esa semana, Annie me detuvo después de clase. Ella enseñaba mi curso de fundamentos de negocios y siempre había sido amable conmigo. Me dijo que había notado que mis tareas estaban mejorando y que parecía más enfocado en clase. Me preguntó si todo estaba bien. Le conté sobre la situación de vivienda con mis padres y cómo resolverla había liberado espacio mental. Asintió y comentó que el estrés afecta todo, incluso el trabajo escolar. Me dijo que se sentía orgullosa de cómo había manejado las cosas y que estaba haciendo un gran trabajo en su clase. Fue reconfortante que alguien notara los cambios positivos. Le di las gracias y me dirigí a mi próxima clase, sintiéndome más ligero de lo que había estado en semanas. Pasé las siguientes 2 semanas buscando departamentos. La mayoría eran muy caros o estaban en zonas poco recomendables. Finalmente, encontré un pequeño estudio en el 3er piso de un edificio antiguo. Tenía una cocina y un baño diminutos, pero la habitación principal era de tamaño decente. El casero me mostró el lugar y explicó que la renta era de $750 mensuales, incluyendo todos los servicios. Hice las cuentas mentalmente. Era menos de los $800 que mis padres me habían estado cobrando. Vivir solo me costaría menos que quedarme en su casa. La ironía no se me escapó. Llené la solicitud ese día y me aprobaron 3 días después. Cuando les dije a mis padres que me iba a mudar, la expresión de mi mamá cambió. Parecía genuinamente triste y preguntó si podíamos reparar nuestra relación. Le dije honestamente que necesitaba espacio para decidir si quería que siguieran en mi vida después de cómo me habían tratado. Ella comenzó a llorar y mi papá la abrazó. No dijo nada, pero su mandíbula estaba apretada. Subí a empacar mis cosas. Tenía un mes antes de que comenzara mi contrato, pero quería estar listo. La semana antes de mudarme, Jason tocó a mi puerta. Me preguntó si podía ayudarme a mover mis cosas al nuevo departamento. Me sorprendió, pero acepté. Llegó el día de la mudanza y Jason apareció con su coche. Cargamos cajas y muebles e hicimos 3 viajes de ida y vuelta. En el último viaje, me comentó que no se había dado cuenta de lo injustas que habían sido las cosas hasta que tuvo que conseguir un trabajo él mismo. Dijo que lamentaba haberse reído de mí cuando mencioné por primera vez la situación de la renta. Admitió que había estado viviendo en una burbuja y que nuestros padres lo habían dejado quedarse ahí. Le dije que agradecía la disculpa. Llevamos la última caja a mi departamento y me ayudó a acomodar los muebles. Antes de irse, me abrazó y dijo que esperaba que pudiéramos seguir siendo cercanos. Ashley no se disculpó, pero dejó de publicar quejas vagas sobre mí en las redes sociales. Me di cuenta porque Katie me mostró que Ashley había borrado todos los posts sobre drama familiar y hermanos tóxicos. Una semana después de que me mudé, Ashley recibió su primer cheque de pago real de la cafetería. Publicó una foto de él con un pie de foto sobre el trabajo honesto y ganarse el camino propio. Ahora trabajaba 4 días a la semana y parecía menos enfocada en volverse famosa en internet. Mi mamá me contó que Ashley había empezado a hablar sobre la posibilidad de ir a un colegio comunitario el próximo semestre. La realidad había golpeado a mis hermanos y lo estaban manejando de manera diferente, pero al menos estaban avanzando. Mudarse a mi estudio se sintió diferente desde el primer día. Elegí un pequeño sofá de segunda mano en tela azul oscuro y lo coloqué contra la pared cerca de la ventana. El área de la cocina tenía justo el espacio suficiente para una mesa pequeña y 2 sillas, y me compré platos de verdad en lugar de usar platos desechables como hacía en la casa de mis padres para evitar discusiones sobre de quién era el turno de lavarlos. Colgué algunos pósters que había mantenido enrollados en mi closet durante años, porque Ashley siempre se quejaba de que eran feos y mi mamá los quitaba. Ahora estaban en mis paredes y nadie podía decir nada al respecto. Cocinaba comidas de verdad para mí y las comía cuando quería sin que Jason apareciera para llevarse la mitad de mi comida o mi papá se sirviera las sobras que había estado guardando. Mis cosas se quedaban exactamente donde las ponía. Mi champú se quedaba en mi ducha. Mis bocadillos se quedaban en mi gabinete. Nadie tomaba prestada mi laptop, ni usaba mis toallas, ni se llevaba mi cargador de teléfono. La libertad era mayor de lo que había esperado. Una semana después de mudarme, Crystal me llamó para decirme que estaba cerrando mi expediente. Dijo que nunca me cobró por su trabajo porque los padres que explotan financieramente a sus hijos la enojaban genuinamente y estaba contenta de ayudarme a defenderme. Intenté ofrecerle algo, pero se negó y me dijo que mejor usara ese dinero para mi futuro. Le agradecí como 5 veces antes de colgar y prometí enviarle una tarjeta. Katie y yo empezamos a salir los fines de semana después de que me ayudó a superar lo peor
peor del conflicto con mis padres. Tomábamos café o caminábamos por el centro comercial o simplemente veíamos películas en su casa con Barry. Tener una amiga de verdad que conocía toda la historia y me apoyaba de todas formas significaba más de lo que podía explicar. Nunca me juzgó por los asuntos legales ni me hizo sentir mal por ir en contra de mi familia. Solo escuchaba y me decía que merecía un mejor trato. Pasaron 3 meses en mi nuevo departamento y me establecí en una rutina que se sentía estable por primera vez en años. Trabajaba mis turnos, iba a mis clases, volvía a mi propio espacio y ahorraba dinero cada mes porque ya no pagaba renta. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi mamá preguntando si podíamos vernos para tomar un café y hablar. Me quedé mirando el mensaje por unos minutos antes de responder que la vería en la cafetería cerca del campus. Parte de mí tenía curiosidad por saber si realmente estaba lista para admitir lo que había hecho mal o si esto iba a ser otro intento de hacerme sentir culpable para que regresara. Llegué a la cafetería primero y pedí un café regular con crema. Mi mamá llegó 10 minutos después, luciendo cansada y más vieja de lo que recordaba. Pidió té y nos sentamos en una mesa en la esquina, lejos de otras personas. Empezó a hablar de inmediato y me dijo que realmente lo sentía por el favoritismo y la explotación financiera. Dijo que se había convencido de que yo era más fuerte y más capaz que Jason y Ashley, por lo que estaba bien tratarme diferente y esperar más de mí, pero ahora podía ver lo equivocada que estaba y el daño que había causado. Admitió que había estado usando mi supuesta fortaleza como excusa para aprovecharse de mí mientras consentía a mis hermanos. Escucharla decir las palabras en voz alta hizo que algo apretado en mi pecho se aflojara un poco. Le dije que apreciaba la disculpa, pero que reconstruir la confianza iba a tomar tiempo. Ella asintió y dijo que entendía y que esperaría todo el tiempo que necesitara. 2 días después de reunirme con mi mamá, recibí un correo electrónico de mi papá. Era más corto que la disculpa de mi mamá y se sentía menos personal, pero reconoció que había estado equivocado al cobrarme renta mientras dejaba que Jason y Ashley vivieran gratis. Dijo que lamentaba no haberme tratado justamente y esperaba que pudiéramos mejorar nuestra relación en el futuro. Su correo se sentía tenso e incómodo, como si hubiera batallado con cada palabra, pero valoré que al menos intentara reconocer que se había equivocado. Le respondí brevemente para agradecerle la disculpa. En los meses siguientes, empecé a reunirme con mis padres para cenar en restaurantes cada 2 semanas. Manteníamos la conversación ligera, hablando de temas triviales como el trabajo, la escuela y el clima. Estaban aprendiendo a tratarme como un adulto independiente, no como una fuente de ingresos o un problema que solucionar. Mi mamá dejó de intentar darme consejos sobre cada decisión que tomaba y mi papá dejó de actuar como si le debiera algo por haberme criado. La dinámica ahora era diferente y se sentía más equilibrada. Jason y yo nos acercamos más después de que me mudé. Comenzó a enviarme mensajes más seguido y a veces almorzábamos juntos después de sus turnos en la tienda de música. Me confesó que finalmente entendía lo injusta que había sido la situación una vez que tuvo que comenzar a trabajar y cubrir sus propios gastos. Dijo que lamentaba haberse reído de mí cuando me quejé por primera vez de la renta y admitió que había estado viviendo en una burbuja que nuestros padres crearon para él. Seguía trabajando en la tienda de música y parecía más feliz teniendo estructura y propósito en su vida, en lugar de pasar todo el día jugando videojuegos. Incluso empezó a tomarse en serio las lecciones de guitarra y a practicar regularmente. Un año después de mudarme a mi estudio, estaba mejor que nunca. Mis calificaciones en el colegio comunitario eran buenas y había comenzado a buscar universidades de 4 años para transferirme. El dinero que ahorré del reembolso de la renta y no pagar renta durante esos últimos meses en casa había creado una base financiera sólida. Tenía casi $8,000 en mi cuenta de ahorros y un plan real para mi futuro. Mi relación con mi familia era mejor ahora porque se basaba en el respeto mutuo, no en la obligación y la explotación. Defenderme había sido difícil y aterrador, pero les enseñó a todos en mi familia que el trato justo no era algo negociable. Yo merecía la misma consideración que cualquier otra persona y nunca más aceptaría menos que eso.